momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado. Desde la cabina, Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Celebramos este 20 de junio el Día Mundial del Refugiado con el tema "Dedica un minuto para ayudar a una familia obligada a huir", para motivar la solidaridad con las más de 45 millones de personas que cayeron en desgracia al ser perseguidos por nacionalidad, credo, religión o política. El Día Mundial del Refugiado fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 55/76. En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, fue creada por acuerdo presidencial el 22 de julio de 1980. Así, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos de nuestro compañero el ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa, en donde nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que manifestó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, que se necesita más solidaridad y un mayor reparto de la carga entre la comunidad internacional para encontrar soluciones duraderas para los desplazados, que superan los 45 millones de personas. Al conmemorarse este 20 de junio el Día Mundial de los Refugiados, Ban Ki-moon resaltó que la guerra sigue siendo la causa principal que obliga a millones de personas a abandonar sus hogares, y casi la mitad de ellos son menores de 18 años. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan que la tormenta tropical Barry se encontraba a las 10:30 tiempo local en tierra, a 30 kilómetros al este-noreste de Jalapa, Veracruz, y a 60 kilómetros al noroeste de Veracruz. Se espera que llegue a Tlaxcala a las 7 horas del viernes 21 de junio, reportó el Servicio Meteorológico Nacional de México. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, procesamos el reporte de nuestros amigos de la emisora estadounidense La Voz de América. Cumple este 20 de junio el bonaerense Jorge Mario Bergoglio sus primeros 100 días como Papa Francisco, rodeado de una aureola de popularidad, no solo por ser el primer Santo Padre latinoamericano, sino por sus permanentes y cada vez más aleccionadoras demostraciones de humildad. El 266 y actual Papa de la Iglesia Católica, como tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue elegido el 13 de marzo del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de conclave. Nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que publicó la organización conservacionista World Wildlife Fund una guía de pescado para un consumo responsable, con criterios para que los consumidores mejoren sus hábitos de consumo, evitando comer especies en vías de extinción o cuya pesca es una amenaza para el medio ambiente. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República que preparan diputados perredistas una propuesta para modernizar a Pemex sin privatizarla. Adelantó su coordinador, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, y anunció que en su bancada no apoyarán una reforma energética que modifique el artículo 27 constitucional. La propuesta del PRD tiene que ver con otorgarle autonomía de gestión y presupuestal a Pemex y que deje de ser saqueada por las finanzas públicas. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la Ciudad de México que coinciden representantes de instituciones financieras y especialistas en la necesidad de promover una banca de desarrollo fuerte, ágil y transparente que complemente a la banca comercial y financie proyectos prioritarios que aceleren el crecimiento del país. Las posiciones se manifestaron durante el segundo de 4 foros organizados por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Justicia del Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente para analizar la reforma financiera que el mes pasado envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión en el marco del Pacto por México.
Y vamos ahora a la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos comentan desde la capital azteca que bajaron las ventas al menudeo de México el 0.8% en abril frente a marzo, apuntando hacia un débil gasto del consumidor en momentos en que el crecimiento de la segunda mayor economía de América Latina se desacelera, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y en Villahermosa, Tabasco, nos dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que murió la niña de 7 años de nombre Ingrid de la Cruz Morales a consecuencia de la herida de bala que recibió cuando un comando armado disparó contra una vivienda en pleno centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Cabe destacar que los hechos se registraron sobre la calle Joaquín Pedrero, donde varios sujetos descargaron sus armas sobre la vivienda marcada con el número 114, hiriendo a 2 hombres y también a la menor, que fue alcanzada por las balas y que se encontraba en el interior de otra vivienda. En el arcano de Salud es Vida, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que afirma un informe de la Organización Mundial de la Salud que la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de 1/3 de la población femenina a nivel mundial. El documento indica que el 35% de las mujeres experimentarán violencia y que la proveniente del esposo o la pareja íntima es la más común, abarcando el 30% de los casos. En Arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que pese al anuncio de la reducción del precio del transporte, una manifestación se enfrentó violentamente este miércoles a la policía en Niterói, allá en Brasil, del otro lado de la bahía de Río de Janeiro. Las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que intentó bloquear el puente entre Niterói y Río. Los manifestantes montaron barricadas y las incendiaron para mantener a raya a los cuerpos antimotines. Nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que solicitaron este miércoles en Bolivia la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, en una carta abierta al presidente Evo Morales Ayma, la conformación de una comisión de la verdad. El objetivo de esta comisión sería esclarecer casos de violación de las libertades individuales y políticas durante las dictaduras militares en las décadas pasadas. Nuestro compañero Fabián Werner, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que convocaron diversas organizaciones afiliadas a la Iglesia y a partidos políticos opositores al oficialista Frente Amplio, a los 2.6 millones de uruguayos inscritos en el censo electoral, a votar este domingo 23 de junio para habilitar un referéndum contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor a finales del año pasado. La norma que despenaliza la práctica del aborto hasta la 12ª semana de gestación fue aprobada tras una lucha de años, lo que llevó varias organizaciones sociales a lanzar la campaña Yo no voto y vos en su defensa. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que destacó Naciones Unidas en Colombia los logros de un programa Ventana de Paz conjunto entre 5 agencias de la organización realizado con las autoridades del departamento de Nariño en la frontera con Ecuador, que ha concluido luego de 4 años de vigencia. Pasamos al arcano del mundo, en donde nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que se inaugura en París este jueves la gran conferencia social por el empleo organizada por el gobierno del socialista François Hollande, en la que participan responsables patronales y representantes de las principales formaciones sindicales. En tanto, Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, recuerda que la 7ª edición de la iniciativa 24 horas con mi artesano carnicero, realizada hace unos días en Francia, sirvió para recordar algunos datos: 19.000 carnicerías instaladas en el país, 6.000 millones de euros de ventas anuales, más de 70.000 empleos en el sector artesanal de la carne, cifras para hacer agua la boca, más si su carnicero es de confianza, se trata de abatir.
los momentos difíciles del mercado de la carne por el escándalo de la venta de carne de caballo por carne de res. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen que al cumplirse el 100º día de su pontificado, el Papa Francisco I exhortó a los dirigentes internacionales a movilizarse para facilitar la reconciliación de las partes en conflicto en el Oriente Medio, principalmente en Siria. Francisco deseó de todo corazón que los responsables de los pueblos y los organismos internacionales hagan lo posible para poner fin a las situaciones dolorosas. Nuestra compañera Andreina Flores, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que se encuentran más de 1.6 millones de sirios fuera de sus fronteras y la situación de las mujeres en este éxodo, a menudo víctimas de agresión sexual durante el conflicto, sigue dando que hablar. En la miseria, numerosas familias refugiadas en Jordania. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que Moscú no puede considerar de una manera seria las proposiciones de desarme del presidente estadounidense, al tiempo que Washington desarrolla paralelamente su defensa antimisiles, dijo el viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin, quien, pues recordemos que Obama escogió lanzar esta idea horas antes en un lugar altamente simbólico en el contexto de la Guerra Fría, que fue en la puerta de Brandenburgo en ocasión de su reciente visita a Berlín. Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que en Afganistán la OTAN acaba de entregar el control de la seguridad a las fuerzas nacionales antes de la salida definitiva de las tropas previstas para el año próximo. El mismo día, los rebeldes talibanes inauguraron en Qatar su primera oficina política que utilizarán como plataforma para negociar con el gobierno de Hamid Karzai y con la comunidad internacional. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que debe anclarse firmemente negociaciones de paz en el desarme nuclear entre las dos Coreas, advirtió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en su visita oficial a Pekín y ante las recientes ofertas de negociaciones de Pyongyang. Por cierto, Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, dice que subrayó este jueves Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el papel de China, principalmente del presidente Xi Jinping, en el relajamiento de tensiones en la península de Corea, y alentó al gobierno de Beijing a continuar esa labor. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que anunció la Corte Penal Internacional una nueva fecha, el 12 de noviembre, para el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en relación con la violencia postelectoral registrada en ese país africano en 2007 y en 2008. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que solicitaron el gobierno de Sudán del Sur y la ONU $485 millones a la comunidad internacional para garantizar la asistencia humanitaria en lo que resta de 2013 a 3 millones de personas en Sudán del Sur. En el arcano ecológico de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le comentamos que el desbordamiento del río Gave de Pau, ocasionado por lluvias torrenciales y el deshielo en los Pirineos, invadió los santuarios de la ciudad de Lourdes en el suroeste de Francia, arrasando todo a su paso. La apertura de templos y oratorios en los próximos días parece difícil. Esta situación pone en peligro este verano las peregrinaciones de miles de fieles de todo el mundo a este célebre centro de culto. Y en el arcano científico, nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el famoso Salón de la Aeronáutica presentó una de sus estrellas, el avión de transporte militar A400M de Airbus Military, un avión capaz de aterrizar donde se lo necesita. Esperado desde hace años por las fuerzas aéreas europeas, se lanza a la conquista de los mercados a partir de este verano. Vamos, querido arcano visitante, al arcano del arte y la cultura en Mérida. Nos comenta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que será Chiapas el invitado de honor del Festival Internacional de la Cultura Maya, que se realizará del 17 de octubre al 3 de noviembre en el estado de Yucatán. En este sentido, el encargado del despacho de Sectur, Eliseo Maeda López, expresó que este festival tiene el principal objetivo de intercambiar opiniones y conjuntar
presentar los planes que marcarán el turismo a nivel federal, estatal y municipal. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen que rinden homenaje este jueves en Washington a Victoria Soto, el actor cubano Tony Plana, quien interpretó a Ignacio Suárez en la serie de televisión Betty la Fea en su versión estadounidense. La profesora Victoria Ley Vicky Soto fue asesinada a sus 27 años el 14 de diciembre del 2012 por Adán Lanza, que entró armado a la escuela primaria Sandy Hook en el condado de Fairfield, Connecticut, y después de matar a 15 estudiantes y 2 profesores entró al salón de Soto, quien intentó proteger a sus alumnos y perdió la vida. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dan una triste noticia. Murió en París Jean-Louis Scherer a los 78 años de edad luego de padecer una larga enfermedad. Permaneció hospitalizado durante 10 meses, según informó uno de sus colaboradores más cercanos, Guillaume Fegaus. Y nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que presenta el Teatro Lucernaire en París, La muerte de Margarita Duras, una de las obras más recientes del veterano escritor argentino Eduardo Pavlovsky. Ahí se estará puesta hasta el 7 de julio. Nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que escondidos tras sus cascos robóticos, Tomás Van Galter y Guy Manuel de Joven Cristo siempre están buscando reinventarse y trabajar con músicos e instrumentos diferentes. Si en 2010 la banda sonora para la película Tron Legacy les había permitido colaborar con una orquesta sinfónica, en su último disco Random Access Memories privilegian instrumentos tradicionales colaborando con grandes nombres de la música. Vamos al Arcano Deportivo, en donde nos comenta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que se despide de la Copa Confederaciones 2013 a las 16 horas del 21 de junio en Belo Horizonte, el mediocre seleccionado de fútbol mexicano frente a Japón, mientras que pues pasan a la siguiente ronda Brasil e Italia. Y vamos, querido arcano visitante, a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos comenta desde la capital azteca que la tormenta tropical Barbie se encontraba a las 10 horas 30 minutos en tierra a 30 kilómetros al este-noreste de Jalapa. El meteoro presentaba vientos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste de 7 kilómetros por hora y tiende a debilitarse. La zona de alerta continúa propiciando nublados densos sobre los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal y sur de Tamaulipas, originando intervalos de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre dicha entidad. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, contamos con usted. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.